Shalom, shalom, amado hermano, recibe una cordial bienvenida a este tu canal Caminando en Fe. Que la paz, la bendición, el gozo de nuestro Señor sea sobre sus corazones, sea gobernando sus vidas en esta hora. Amén. Bueno, hoy quiero hablarles bajo el tema el entendimiento. Como texto base te invito a que abras tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues en este pasaje bíblico nos habla acerca del entendimiento, de la renovación y la transformación primeramente. Y esto con un objetivo. Primeramente nos dice: renovaos y transformaos. No te conforméis, dice la palabra, a este siglo, es decir, a este mundo, a lo que te ofrece este mundo. Y nos da una sugerencia demasiado importante y fundamental para la vida de todo ser humano. Y nos dice que nos transformemos en el entendimiento. Transformemos nuestro entendimiento. Y luego nos dice para qué. Luego nos dice para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Es decir, que aquí, según este versículo bíblico, me dice que para yo entender y conocer la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para mi vida, mi mente, mi entendimiento debe ser transformado. Porque sin el entendimiento transformado, yo puedo entender que no voy a poder recibir la revelación de cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para mi vida. Entonces es importante y fundamental que nosotros aprendamos a renovarnos en el entendimiento. Pero vamos a desgajar un poco más este versículo bíblico, porque nos dice transformarse, nos habla de la transformación. Pero ¿qué es en sí o qué podemos entender nosotros de la palabra transformarnos o transformación? Y pues la transformación no es más que la acción o el resultado de cambiar la forma o la naturaleza de algo o de alguien. Por supuesto, esto puede ser un proceso gradual, es decir, un proceso que pueda requerir de un tiempo. No quiere decir que de un momento a otro nosotros o determinada persona pueda hacer una transformación inmediata, ¿no? Esto puede tomar algún tiempo, puede ser gradual, puede ir paulatinamente en el entendimiento de la persona, ¿no? Esta transformación. Pero lo importante es entender primeramente que es necesario, número uno, no conformarnos a este siglo, es decir, a este mundo. ¿Y cómo hacemos esto? A través de la transformación, es decir, cambiando la naturaleza de nuestra mente, cambiando la naturaleza de nuestro entendimiento, de entender que las cosas que nos ofrece este mundo quedan pequeñas al lado de la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Entender que las cosas que nos ofrecen este mundo están lejos de ser algo bueno, algo fructífero para nuestra vida, o al menos no fructífera de la buena manera, ¿no? Porque entendemos que lo que nos ofrece este mundo no viene de parte de Dios. Y esta transformación es necesaria en nuestra mente. Entonces, como decía antes, este proceso puede ser gradual, puede ser de poco en poco, o puede ser en algunas personas un poco más profundo, un poco más inmediato. Pero por supuesto que para que esta transformación ocurra, tú tienes que quererlo. Tú tienes que decidir el desear esta transformación. Porque esta transformación no es algo que depende únicamente de Dios. Dios está dispuesto. Dios está dispuesto a ayudarte en esa transformación.
Dios está dispuesto a entregarte las herramientas necesarias para esa transformación. Dios está dispuesto a hacer la obra en tu mente y en tu corazón para que esta transformación sea posible. Mas tú tienes que permitirlo. Esta transformación tienes que desearla tú mismo desde tu corazón y tienes que buscarla tú mismo, disponerte en buscar la manera de entender las cosas, de cambiar esa mentalidad, de cambiar ese pensamiento. Porque Dios obra en un corazón dispuesto a entregarse a Él para que Él pueda hacer esa transformación, para que esta transformación pueda ocurrir. Entonces, tú tienes que disponerte y en la medida que tú te dispongas, allí es cuando esta transformación puede ser más rápida o más lenta. En la medida que tú vayas disponiendo tu entendimiento, disponiendo tu deseo de querer transformarte, de querer ser diferente, de dejar de lado todo lo que este mundo te ofrece, en esa medida, entonces esa transformación va a ser más rápida o más lenta. Pero eso también depende de ti. Es más, en mucho depende de ti. Porque Dios es un caballero. Dios no te va a obligar a ti a que tú quieras transformar algo que tú no quieres transformar. Entonces, para seguir desgajando este versículo, luego de hablar de transformación nos dice por medio de la renovación. ¿Pero qué es renovar? Vamos a colocar un ejemplo sencillo y claro, con algo bastante cotidiano. Cuando tú quieres cambiar los muebles de tu casa y tú dices, quiero renovar, ¿cierto? Quiero renovar los muebles de mi casa. Quiero renovar los cuadros de mi casa. ¿Qué significa la palabra renovar? Pues muy simple, cambiar. Cambiar lo que estaba por algo nuevo. Eso es la palabra renovar. Y eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Cambia todos tus pensamientos. Cambia tus muebles viejos. Cambia tus cuadros viejos. Y compra unos nuevos. Por eso Dios nos dice, renuévate. Esos muebles viejos y esos cuadros viejos pueden ser tus pensamientos. Los pensamientos que han venido acompañándote a lo largo de tu vida. Y que hasta ahora posiblemente no han dado los frutos adecuados que tú has querido. Pero ok, ya entendimos qué es la transformación, qué es renovarnos. Pero ¿qué es el entendimiento en sí? ¿Qué es el entendimiento? Porque Dios aquí nos está mandando a transformarnos, a renovarnos en el entendimiento. ¿Pero qué es el entendimiento? El entendimiento es la capacidad de pensar que Dios nos ha dado. Es la capacidad que Dios nos ha dado para percibir información, para asimilar información, para interpretar esta información, para juzgar, formar ideas, opiniones y conceptos a partir de experiencias vividas, a partir de conocimiento acumulado. También influye mucho el aspecto cultural de nuestro entorno. Es decir, no es más que crear una estructura de idea, de pensamientos, patrones de pensamientos en nuestra mente acerca de algo. Eso es el entendimiento. Cuando tú comienzas a crear un patrón de ideas, de opiniones y conceptos con referente a cosas en general. El entendimiento es la facultad para pensar, para comprender y para razonar. Y a través de esto nosotros formamos conceptos para organizar la realidad, como la entendamos. Entonces, por esto es que Dios nos está diciendo, renuévate. Renueva tu mente, renueva tu entendimiento, renueva tus pensamientos. Esa formación de conceptos, de opiniones que has venido trayendo, arrastrando desde el mundo. Esa formación de conceptos y de pensamientos que te dice, esto es bueno cuando no lo es, debes de cambiarlo. Esas formaciones de pensamientos que te anclan a lo poco, que te anclan a lo escaso,
esa formación de criterios y de pensamientos, de conceptos que te alejan de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios te está diciendo, transfórmate. Todos esos pensamientos, todos esos conceptos que traes de allá afuera no funcionan, no son importantes, por no utilizar otra palabra, inadecuada. Por no decir esos pensamientos que te apartan de la presencia de Dios, que te han tenido anclado a una condición de vida poco estable, a que no te permiten avanzar, esos pensamientos que te hacen sentir a ti mismo o misma, te hacen sentir menos, son desechos, pensamientos desechos. Esa es la palabra adecuada. Y eso es lo que Dios quiere, lo que Dios te dice, transfórmate. Cambia esos pensamientos viejos por pensamientos nuevos, por pensamientos que construyan, por pensamientos que edifiquen, por pensamientos que te acerquen a mi presencia. Por eso Dios dice, renuévate, cambia esos muebles viejos, es decir, esos pensamientos viejos, por unos nuevos que valgan. Dice la palabra que pensemos en todo lo puro, en todo lo digno de ser pensado. Por eso dice, renuévate, cámbialos. Y comienza a pensar en cosas agradables de pensar, en cosas que te edifiquen a ti mismo, a ti misma, en cosas que te acerquen a mi presencia, en cosas que te ayuden a crecer y avanzar. Y que también pueda ser de bendición para otras personas, porque cuando tú cambias, tu entorno cambia. Y no porque tú vas y dices, no, ya salgo de aquí porque ya esto no, ya esta gente no me merecen. No. Sino que cuando tú cambias, ese efecto de transformación que a través del Espíritu Santo de Dios nosotros podemos alcanzar en nuestras mentes, en nuestras vidas, eso se refleja en nuestra conducta, en nuestra vida. Con el tiempo, esto se va reflejando en todo nuestro entorno, incluso, empezando por nuestra casa, continuando por nuestro sector, y bueno, con la voluntad de Dios, tal vez para muchos más. Entonces, por esto es que Dios nos dice, sal de lo mismo, sal de eso y ensancha tu entendimiento. Cámbialo, transfórmalo. Mire, me llama la atención porque investigando todo esto, aprendiendo todo esto, a través de la palabra de Dios que es viva y eficaz y con la ayuda del Santo Espíritu de nuestro Dios, me llama la atención porque el entendimiento está estrechamente vinculado con la conciencia. Y la conciencia no es más que la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Eso es la conciencia. Y me llama la atención porque está estrechamente relacionado. ¿Por qué? Porque con el entendimiento formamos ideas, opiniones y conceptos. Y con la conciencia nosotros distinguimos entre el bien y el mal, ¿no? Entonces tú piensas y esa conciencia dentro de ti, esa parte de ti, te tiene que decir, ese pensamiento está bien o está mal. ¿Es adecuado o es inadecuado? Entonces, nuestra conciencia da testimonio a nuestro ser y entendemos lo que está bien y lo que está mal. Por eso nosotros debemos renovar el entendimiento, porque a veces la conciencia, nuestra conciencia nos dice, oye, algo no está bien, como que algo, y es como que tu ser no se está quieto, no se está tranquilo, y es porque tu conciencia te está diciendo, no está bien lo que estás pensando, no es adecuado, solamente que tratamos de ignorarlo, tratamos de decir, bueno, o nos acostumbramos tanto a creer que es normal,
pensar así, que está bien pensar así, que por eso ignoramos lo que nos dice la conciencia. ¿Por qué piensas de ese modo? Si te das cuenta que no es adecuado, si te das cuenta que no está bien, pero tú sigues pensando de ese modo. Y para que nosotros entendamos la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios en nuestras vidas es necesario transformarnos. Es necesario transformarnos. Vamos a leer en el libro de Salmos capítulo 119, verso 32. Miren, me llama la atención porque estudiando, en la Nueva Versión Internacional dice: corro por el camino de tus mandamientos, porque me has dado mayor entendimiento. Esto lo decía el salmista David. Corro por el camino de tus mandamientos, porque me has dado mayor entendimiento. Si tú le pides a Dios que ensanche tu mente, Él lo hará, pero tú tienes que tener la disposición. Nosotros encontramos en el libro de Salmos cuántos versículos bíblicos, y el salmista David le decía: Señor, ensancha mi mente, ensancha mi mente. Vamos a leerlo en la versión de la Reina Valera. Dice: por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón, es decir, mi mente. Es decir, el salmista David le está diciendo: Señor, yo puedo caminar en tu verdad, porque tú eres el que ensanchas mi entendimiento y me haces conocer, me haces entender. Así oraba en muchas ocasiones el salmista David, diciéndole: Señor, ensancha mi mente, hazme entender. Pero tú tienes que querer que eso suceda. Tú tienes que querer que ese entendimiento cambie, que ese entendimiento se transforme. Tú lo tienes que desear, tú lo tienes que buscar, tú lo tienes que querer. Si tú no lo quieres, Dios no va a poder, Dios no te va a obligar, porque Dios es un caballero. Dice que está a la puerta y toca, mas no dice que se entra porque Él quiere. Dice: Él está a la puerta y llama. Si alguno abre la puerta y Él entra, cena con Él y Él conmigo. Él no dice en ninguna parte de la palabra, dice que Dios va a entrar porque Él quiere. Tú tienes que desearlo. Dios te hace el llamado y te dice: hijo, yo te amo, quiero hacer grandes cosas en tu vida. Pero tú tienes que quererlo, tú tienes que desearlo, tú tienes que buscar ese cambio. Tú tienes que disponerte en el deseo de que ese cambio suceda en tu vida. Tú tienes que decirle, como decía el salmista David: ensancha mi entendimiento. Hazme entender, Señor, como tú quieres que yo entienda. Porque no me quiero conformar a este siglo, no me quiero conformar a este mundo. Ahora, yo quiero darte algunos tips, algunas recomendaciones de cómo renovar el entendimiento. Vamos al mismo Salmos capítulo 119, en el versículo 30. Dice: escogí el camino de la verdad y he puesto tus juicios delante de mí. Esto lo dice el salmista David en el mismo Salmo 119, versículo 30. Dice: escogí el camino de la verdad y he puesto tus juicios delante de mí. Y el primer punto para que tú puedas comenzar a renovar tu entendimiento es desear ese cambio. En la Nueva Versión Internacional dice: he escogido el camino de la fidelidad y he preferido tus leyes. O sea, tú tienes que quererlo, tú tienes que desearlo, tú tienes que elegir por sobre todas las cosas el hacer la voluntad de Dios, el hacer y el cumplir como Dios ha establecido que se haga. Los mandamientos, los lineamientos que Dios ha establecido, tú tienes que permanecer fiel a esos lineamientos.
Ese es el primer paso. El segundo paso que quiero darte de cómo renovar el entendimiento sería escudriñar la palabra de Dios. Mira, yo siempre voy a decirte, es necesario que escudriñemos la palabra de Dios. Es necesario que escudriñemos la palabra de Dios. En este canal tú siempre vas a escuchar esta palabra. Consejo del día, escudriña la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es ese manual de vida que nos enseña, que nos instruye, que nos prepara, que nos corrige, que nos dirige. La palabra de Dios nos corrige, nos enseña. Dice que es útil para instruir. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que la palabra es útil para instruir, para redarguir, para corregir, para enseñarnos. En el Salmos 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque en medio de cualquier situación, la palabra es esa lámpara, esa luz, eso que es la palabra de Dios, es lo que nos enseña a andar. Entonces, siempre en este canal tú vas a escuchar que te voy a decir recomendación para renovar tu entendimiento, para renovar tu mente, escudriña las escrituras, escudriña la palabra de Dios. Porque ciertamente ella es útil para instruir, para redarguir, para enseñar, para corregir, para edificar. Ella es viva y es eficaz. Es lámpara nuestro camino. Por donde tú no ves, tú vas caminando. ¿Qué es una lámpara en el camino? Tú vas caminando y no ves. Estás en medio de la oscuridad, no ves nada. ¿Qué usas para poder ver? Una lámpara. Tú te llevas la lámpara para que esa luz esté delante de ti y vaya alumbrando ese camino. Tú te llevas una lámpara para que te alumbre el camino. Bueno, tú tienes que llevarte la lámpara de la palabra de Dios para este camino. Te lo voy a volver a repetir. Lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119, verso 105. ¿Y qué es una lámpara? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué es una lámpara? Cuando hay oscuridad, cuando tú vas en medio de un sendero, de un camino, ¿tú qué te llevas? Te llevas una lámpara, una linterna, algo que te haga luz, que te alumbre, para poder mirar el camino por el que vas a caminar, ¿cierto? Para caminar por el camino correcto. Porque tú no sabes si en ese camino se te atraviese un bache, se te atraviese un hoyo que tú puedas caer allí, te salga una serpiente en medio del camino y tú no la veas. Tú no sabes si en medio del camino oscuro pueda ocurrir algo, puedas pisar en falso, o si delante de ti hay un precipicio y como está oscuro tú no te das cuenta, no lo ves. Entonces tú te llevas una lámpara para ese camino, porque la lámpara te va a alumbrar en medio de ese camino, para que cuando tú vayas caminando, tú con esa lámpara, si te sale una serpiente en medio del camino, tú la ves y tú puedes actuar en contra de eso, ¿cierto? Si tú ves la lámpara, si tú vas en el camino y tienes la lámpara, la linterna, la lámpara, lo que te proporciona la luz para ver, tú ves la serpiente en el camino, tú no te vas a ir a pisar la serpiente, tú no te vas a ir a echar encima de la serpiente. Tú, no sé, tomarías un palo, tomarías algo para hacerle frente a la serpiente y que no te haga daño, ¿cierto? Si tú vas caminando en medio del camino, está todo oscuro, ¿verdad? Y tú viene un precipicio delante de ti y no te das cuenta. Pero si tú llevas la lámpara, tú alumbras y dices, oh, aquí me doy cuenta que viene un bache, viene un precipicio. Entonces tú te detienes porque no te vas a lanzar al precipicio. La lámpara te está proporcionando la luz necesaria para que tú veas tu camino, para evitar que tú caigas, que te ocurra un daño.
Entonces, ¿sí ves lo que es la palabra en nuestras vidas? ¿Sí ves lo que es la palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones? Es esa lámpara que te va a alumbrar el camino. Es esa lámpara que te va a dirigir, que te va a direccionar. Y entonces tú vas a poder ver por dónde vas caminando. Y por supuesto, en compañía de la oración. Y ese es el tercer punto. ¿Cómo renovar el entendimiento? Llevar una vida de oración. Porque solo fomentando una amistad con el Espíritu Santo de Dios, nosotros vamos a poder entender la palabra, nosotros vamos a poder entender la voluntad de Dios. Porque solo allí podremos, en esa relación con nuestro Padre Celestial, podemos ser llenados de la revelación del Padre. Entonces, 3 consejos o 3 formas de cómo renovar el entendimiento. Número 1, escoger siempre el camino de la verdad. Escoger siempre el camino de los estatutos de Dios. Siempre desear con tu corazón ese cambio y permanecer allí. Porque déjame decirte que no será tan sencillo. Muchas veces tu humanidad... Bueno, esa es otra predicación. Entonces, punto 1, escoger siempre con fidelidad el hacer como Dios quiere que hagamos. Escoger siempre los estatutos de papá. 2, escudriñar las escrituras. Y 3, llevar una vida de oración. Fomentar una relación con el Espíritu Santo de Dios. Y aquí nos vamos al final del texto base, del texto inicial, del punto de partida. Nos vamos al final de Romanos 12:2, versículo con el que iniciamos. Dice que después de que renovemos el entendimiento, de que seamos transformados, renovados en el entendimiento, entonces vamos a, leamos. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí te das cuenta, no? Esta transformación en tu mente, esta transformación en tu ser interior, en tu alma, van a poder llevarte a conocer qué es lo que Dios quiere para ti. Y dice la palabra que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Entonces, cuando tú renuevas el entendimiento, tú vas a poder conocer cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para tu vida. Tú vas a ser dirigido, guiado, bendecido con lo que Dios quiere y ha planificado para ti, que siempre es mejor que nuestros planes. Cuando tú renuevas tu entendimiento, el resultado final, el éxito. Porque eso es lo que papá quiere para nosotros, bendiciones, que vivamos en la paz, en el gozo, en la plenitud de Dios, en el saber que Él está con nosotros, en fe, en armonía. No importa lo que suceda en nuestro entorno, porque no te estoy diciendo, no te estoy hablando del entorno, te estoy hablando de ti. Porque hay cosas que inevitablemente nosotros no vamos a poder controlar. Pero lo que sí puedes controlar es tu ser. Lo que sí puedes controlar es lo que tú sientes dentro de ti. No atribularte por las cosas, sino creer, confiar en papá. Y cuando tú renuevas tu entendimiento, entonces vas a poder comprobar cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para tu vida. En una mente nueva, en una mente renovada. Esto puede suceder. Vamos a leer por último, ya para cerrar, para finalizar, en el libro de Mateos capítulo 9, verso 16. Y dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera,
Los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Dios no puede enseñarte y mostrarte, Dios no puede poner un vino nuevo en un odre viejo. Dios no puede poner un vino nuevo en un odre viejo. Porque dice, de otra manera los odres se rompen. Dios, para darte, entregarte todo lo que es tuyo, necesita que tú te renueves. Porque nadie pone vino nuevo en odre viejo. Necesita que tú renueves tu entendimiento. Necesita que tú renueves tu forma de pensar. Necesita que tú te transformes en el entendimiento de tu mente. Y cuando esto ocurra, entonces tú vas a poder recibir el vino nuevo. Es decir, comprobar la buena y agradable voluntad de Dios para tu vida. Tienes que aprender a hacer un odre nuevo. Tienes que renovarte para que puedas comprobar lo bueno de Dios para ti. Tienes que disponer tu corazón para que eso suceda. Y recuerda, escoger siempre los estatutos de papá con fidelidad. Renunciar a todo lo que el mundo te ofrece. Escudriñar las escrituras y fomentar una amistad con el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que te va a ayudar, en principio, a renovar el entendimiento de tu mente. Espero que este mensaje sea de bendición para ti, mi amado hermano. Puedes dejar tu comentario, darle a la campanita, suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video, así estarás ayudando a nuestro ministerio. Que Dios te bendiga.